Para mediados de la década de los 70, la violencia política ya estaba en pleno apogeo en El Salvador. Las desapariciones, los asesinatos y la represión por parte de los cuerpos de seguridad ya anunciaban el abismo de una guerra civil. En medio de esa convulsión social, en 1977, Monseñor Óscar Arnulfo Romero era nombrado arzobispo de San Salvador. Para muchos, un hombre de paz puesto en medio de la guerra. Romero vivió en los años previos a la guerra civil, era en la práctica una especie de guerra oculta la que había, ¿verdad? Es decir, normalmente se dice que el 81 empezó la guerra civil, pero ya había una violencia política muy fuerte. El gobierno del coronel Arturo Armando Molina entre 1972 y 1977, controlado por poderosos sectores económicos, las divisiones internas en la Fuerza Armada y el poder concentrado en los cuerpos de seguridad, arreciaba el accionar de los grupos revolucionarios. ¡Insurrección! ¡La solución! ¡Insurrección! ¡La solución! ¡Insurrección! La fuerte influencia del gobierno sobre los medios de comunicación y el sistema judicial rápidamente convirtieron a Romero en portavoz de quienes se sentían perseguidos. Y la iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz, pero les dice la paz que podría haber, que se ha perdido, no puede venir si no hay justicia. Ningún gobierno, ningún militar pudo contradecir los datos que daba Monseñor Romero y que publicaba el Arzobispado de San Salvador cada semana. 40 años de dictadura militar terminaban en sangrientos acontecimientos el 15 de octubre de 1979, cuando el general Carlos Humberto Romero, quien había gobernado con mano dura, era derrocado y reemplazado por una junta de gobierno cívico-militar que le abrían esperanzas al arzobispo. Creo que por primera vez el país tiene un gabinete tan competente y hay hombres sinceros de buena voluntad de los cuales yo espero mucho si se les deja trabajar. Esperanzas que fueron en vano. La violencia se recrudeció y los asesinatos políticos ya se contabilizaban por miles. Pero el contexto también era adverso en el seno de la Iglesia. En 1978, Juan Pablo II, cercano a la política norteamericana, era nombrado Papa. Un choque con las líneas surgidas de la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano, realizado en Medellín en 1968, que ponía el Evangelio a la luz de la justicia y la paz, y que Monseñor Romero había prometido honrar con la opción preferencial por los pobres. Quería que viviéramos como hermanos, ¿verdad? Pero quería que se respetara también al pueblo sencillo, que era el que llevaba la peor parte y la lleva siempre en una guerra civil o en una situación de violencia. Ello marcaba el rompimiento de la fidelidad que el clero salvadoreño había mantenido por décadas con los gobiernos militares, pero lo ponía en el blanco de las acciones cada vez más radicales. La persecución generalizada de la Iglesia, incluyendo los asesinatos de sacerdotes que le tocó vivir desde el inicio de su arzobispado, entre ellos el padre Rutilio Grande, alzó con más fuerza la voz de Monseñor Romero. La necesidad de defender una iglesia tan perseguida hasta el asesinato del sacerdocio me impulsaron pues a una pastoral con más sentido de fortaleza en defensa de los derechos de la iglesia y de los derechos del hombre. 12 de marzo le matan a Rutilio, 3 semanas después de ser arzobispo, y cambió todo. Y vino la famosa misa única, en la que ese día no hubo más que una misa en toda la arquidiócesis, y la nunciatura protestó. Solo en 1979, cerca de 2.000 personas fueron asesinadas por razones políticas en el país, mientras decenas permanecían desaparecidas en cárceles clandestinas. Así el contexto que le tocó vivir como arzobispo, pero también es ese contexto el que, según miles de personas alrededor del mundo, lo hacen santo. Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.